El camino que ha sido conocer a mi hijo y fortalecer nuestra relación ha sido la oportunidad para aprender sobre mí. Descubrir que eso que me asustó, que me sorprendió, me entristeció, me confundió, revela quién soy yo realmente. Por ejemplo, ese miedo que sentí por la seguridad de mi hijo y por lo que imaginaba podría ser su futuro, revelaba la cultura en la que crecí en los años 60, mis experiencias de finales de los 70 y algunas de las historias que construí a lo largo de mi vida. Gratamente fui descubriendo que poco a poco esas creencias pueden ir cambiando sin necesidad de violentarme. El solo hecho de aprender sobre descubrimientos hechos por la ciencia sobre la sexualidad humana me ayudaron a transformar mi mirada. Estoy segura de que fue mi falta de conocimiento, junto a mis sesgos y creencias, lo que me llevaron a sentirme sola y asustada. En ese momento, no podía compartir mis temores con naturalidad. Y reconocer mi ignorancia sobre la sexualidad humana era como aceptar que los padres no somos fuertes e infalibles, sin medir el riesgo que representa para nuestra salud mental ese rol que posiblemente asumimos inconscientemente. Hola, esto es Matices, un podcast dirigido a padres y madres de personas diversas en cuanto a la orientación sexual y la identidad de género. Este es un espacio diseñado para ayudar a comprender los caminos que recorren las familias de personas LGTBIQ+. Me llamo Christian Barnes y mi voz es una herramienta para que quienes nos escuchan puedan ampliar algunos conceptos en nuestros contenidos. Hago aportes a esta conversación. Es decir, que meto la cucharada, usando mis experiencias de vida y mis conocimientos como una más de tantas personas de la comunidad LGTBI. Esto es Matices. Nos encanta que nos acompañen. Con nuestra invitada de hoy vamos a hablar sobre esos roles que asumimos y que muchas veces son los que nos hacen difícil aceptar la diversidad de nuestros hijos. Ella es Elizabeth Castillo, una abogada experta y consultora en temas de género y derechos sexuales y reproductivos. Elizabeth es mamá, lesbiana, activista del movimiento LGBTI y feminista defensora de los derechos de las mujeres, que ha hecho un trabajo muy importante en contra de la violencia de género. También es escritora y comediante. Durante 8 años trabajó en Profamilia, a cargo del programa de género y salud sexual, desde donde pudo potenciar su trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres. Ha sido ponente en diversos eventos nacionales e internacionales en temas de género y sexualidad. Elizabeth, sin desconocer toda esa experiencia que tienes en la sexualidad humana, hoy quisiera pedirte que conversáramos de madre a madre. Bueno, Juanita, conversemos de madre a madre, a ver cómo nos va. Bueno, y para arrancar, a mí me gustaría compartir contigo un recuerdo que tengo muy vivo sobre lo que fue el inicio de mi proceso de acercarme a la homosexualidad de mi hijo. Y es esa sensación como de soledad que sentía. Ajá. Yo no encontraba con quién conversar sobre la situación. Ya bien fuera porque no quería abrumar a mis amigos con mis problemas personales, o de pronto por miedo a que me juzgaran, o porque no encontraba a una persona a quien darle la autoridad para hablar sobre el tema. A medida que iban pasando los días, iban surgiendo más preguntas. O sea, eso no, como que no se apaciguaba, sino por el contrario, iban surgiendo más preguntas. Y no tenía forma de responderlas. Esa situación me generaba muchísima angustia. Yo quisiera preguntarte, al estar tú en la esquina opuesta, es decir, al ser tú una mamá lesbiana,
¿Cómo lo viviste? A mí me pasó más o menos lo mismo. Tampoco tenía con quién hablar de ser mamá lesbiana. Ahí pues más o menos lo mismo es, en mi caso era salir del closet sabiéndome mamá y no había con quién hablar y eso fue difícil. Fue difícil estar afrontando esa cosa ahí como tanto misterio y tanto tabú que había alrededor del asunto hace años, hace un par de décadas. Y entonces sí fue como me identifico contigo en lo de estar sola en la reflexión y por eso mismo nació el grupo de mamás lesbianas, justamente. Me encontré con otra mamá lesbiana, nos dimos cuenta que ninguna de las dos había podido contar con alguien con quien hablar, que estuviera en la misma situación, cada una se sentía la última de su especie en la ciudad en la que estaba y resulta que no, que somos muchas y por eso es chévere generar un espacio para conversar en estas cosas. Entonces me alegra conocer tu experiencia, Juanita. Gracias por contar. Y hablando con mucha gente, creo que no es mi experiencia, creo que es la experiencia de muchas madres y seguramente de padres. Claro, yo creo que a los papás y a las mamás lo que les pasa es que, pues básicamente no tienen información. Es que si para uno salir del closet es difícil. Yo solo entendí cuando fui mamá. Yo no lo entendí cuando salí del closet, sino cuando fui mamá. Cuando salí del closet, pues hubo un montón de reacciones familiares, entre esas mi mamá, bueno. Pero después de que yo ejercí de mamá fue que dije, ah, carajo, con razón. Pues sí, la respuesta de los papás y mamás depende de la herramienta o de la información que tienen. No hay más. Y si uno de hijos se demora lo que se demora en procesar eso, miércoles, sí, sí soy homosexual, sí, sí me gustan las personas del mismo sexo, carambolas, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Cómo voy a vivir? No sé qué. Y nos demoramos teniendo más información, más capacitación, habiendo sido educados de otra manera, incluso en mi generación, ahora en unas generaciones con mayor razón, pero la verdad es que los adultos no tienen información o tienen una información llena de prejuicios, muy sesgada y hace que entonces al saber que mi hijo, ¿cómo así que mi hijo es homosexual? ¡Momentico! ¿Cómo que tal? ¿Cómo así que homosexual? ¿Yo qué ejemplo le di? Que eso es lo que dicen muchas mamás. ¿Pero qué hice yo para que me saliera así? Yo dije más o menos lo mismo cuando mi hijo me dijo que era hétero. Hétero, hétero, me dijo. Cuando me dijo que era hétero, yo hice más o menos lo mismo. ¿Pero qué hice yo para merecer esto? Si le di ejemplo, pues no. Le gustaron las mujeres. ¿Qué hacemos? ¿Por qué? Pues porque es que la orientación sexual no tiene nada que ver con la orientación sexual de los papás. La de los hijos no tiene nada que ver, nada. La mayoría de los homosexuales hemos sido nacidos y criados en hogares heterosexuales. Yo soy hija de un hogar heterosexual donde papá y mamá llevan 58 años de casados y cada vez que pueden hacen cursillo y vuelven y renuevan votos. Hace 15 días volvieron a renovar votos, yo ya les perdí la pista de cuántas veces han renovado los votos juntos. Yo soy hija de una familia súper tradicional, con unos papás católicos practicantes ambos muy fervorosos y yo de hecho he sido una practicante muy fervorosa de mi convicción religiosa y durante muchos años dediqué todos mis servicios sociales de juventud, estuvieron durante 32 años, estuve dedicada a distintas formas de pastoral en la Iglesia Católica. Al tiempo que estudiaba y hacía otras cosas, obvio, pero estuve en infancia misionera, después estuve en los grupos juveniles, después estuve en la Legión de María y estuve 13 años trabajando en cárceles con pastoral penitenciaria católica. Entonces tengo una larga trayectoria. ¿Producto de qué? Pues de una familia súper tradicional, de un papá y una mamá súper tradicional y que son heterosexuales. Ahí no hay ninguna conexión. Yo salí lesbiana, el resto de mis hermanas no. Mi hijo me salió hetero, yo solo tengo uno, entonces ya perdí cualquier posibilidad de tener un hijo gay, que habría sido un privilegio. Pues no, ahora me salió hetero, entonces yo vivo con esa situación. No, mentiras, mi hijo es un tipo maravilloso, pero a mí me gusta hacer la broma porque la gente tiene que entender que tanto sentido tiene que yo diga qué hice yo para merecer que me saliera hetero, como que alguien diga qué hice yo para merecer que me saliera gay. Es que no es que lo merecí o no, sino pues es él, es así como sale zurdo o diestro, igual. Sí, sí. Mira, en una entrevista que hice hace poco, comentábamos y conversábamos expresamente de esa culpabilidad apabullante que sentimos los padres por lo que le pasa a nuestros hijos y de esos roles que hemos ido asumiendo culturalmente sin ni siquiera cuestionarlos. Yo, por ejemplo, durante mucho tiempo temí que todo fuera fruto de mi decisión de haberme divorciado. Pero claro, fue porque te separaste, fue porque no estabas en la casa todo el tiempo,
fue porque tuviste que ir a trabajar y hay que dejar de buscar excusas. No es verdad, nada de eso es cierto. No fue por eso. Es gay porque es gay, así como podría ser zurdo. Y además hay que sumarle un tema de género, ¿no crees? Sí es un tema de género, sí es un tema de género, porque a nosotras, como la figura de la madre es una figura tan representativa en nuestra cultura, tan cargada de un simbolismo de sacrificio y de abnegación, porque las mamás son eso, en resumen, son unas sacrificadas, entregadas, que le perdonan todo a los hijos y que dan la vida por sus hijos, no sé qué, y todo bien, sí, todas hacemos eso, pero no somos solo eso. Y no se agota nuestra existencia en ser mamás. Pero ante esa demanda o esa expectativa que hay cultural de cómo se tiene que portar una madre, pues nos echamos la culpa. Todo, casi que, y las mujeres en general, sean o no mamás, nos echamos la culpa. Porque hay una cultura que nos ha culpado sistemáticamente de un montón de cosas. Entonces, nos culpa de si se acaba la relación, ella no supo sostener el hogar. No es porque el otro fuera un infeliz, golpeador, que no cumplía con sus obligaciones ni nada, sino ella fue la que no sostuvo el hogar. Y esa carga que es eminentemente radicada en estereotipos de género, o sea, en esas ideas que hay en la cultura acerca de cómo se tienen que portar las mujeres y cómo se tienen que portar los hombres, en ese modelo lo que se pide de las mujeres es altísimamente comprometido. Es un trabajo 24/7 en el que no tenemos vida para nada más. Obvio, no hay vida sexual. ¿Quién dijo? Las mamás no tienen vida sexual. Eso no existe, las borran. Vida profesional, pues téngala, pero siempre y cuando no descuida a sus hijos. Y esa demanda jamás se ve en los papás. Entonces, por eso es que hay como una asunción de responsabilidad extra, porque es que nos la han endilgado toda la vida. Por eso es que a las mujeres nos pasa eso. Pienso que vivir en una cultura machista en la que parte de la diferencia entre hombres y mujeres tiene que ver con un tema de jerarquías también, Claro. complica un poco el tema afrontar la diversidad de nuestros hijos. ¿No piensas lo mismo? Los que suelen atribuir esa responsabilidad en las mamás son los papás que nunca consintieron a sus hijos, que nunca estuvieron ahí cerca de verdad en apoyo. Porque es que la paternidad no es pasarle plata a los hijos. La paternidad implica el cuidado, la crianza, el compromiso. Y generalmente quienes les reprochan a las mamás, que son las que hacen el cuidado, la crianza y el compromiso, son unos señores que así sean el papá del sujeto, ni estuvieron en la crianza, ni el cuidado, ni han tenido el compromiso. Pero creo que también hay, para ser justas con los señores, hay una ruptura en la expectativa del rol de género. ¿Qué esperan los hombres? Un hombre que replique, un hijo que replique el apellido, que mantenga el linaje. Eso es lo que esperan los hombres. Por eso quieren un niño y no una niña. No todos, pero en general la cultura pondera mucho que haya un hombre que tenga hijos varones. Y si el man tiene 6 hijas, pues siga buscando a ver si encuentra al niño, porque es como si esto estuviera incompleto. Pero en ese modelo es que hay unos señores que además se atribuyen el derecho de ir a echarle la culpa a las señoras de lo que sea que pase con el chino. Perdió el año, culpa suya. Claro, ella está 3 jornadas, él también, pero él sí llega a ver televisión, ella a planchar. Pero la culpa es de ella por no haberle cuidado al niño o no haberle puesto cuidado a la hora de hacer las tareas. Pero la verdad es que eso lo que suele revelar es un desequilibrio donde el problema no es que el chino saliera o no del closet, sino la relación de pareja. Indudablemente todavía hay un camino muy importante por recorrer. Eso pues no cabe duda. Sin embargo, yo siento que nuestra sociedad ha cambiado. Si yo comparo, por ejemplo, lo que yo viví frente a la diversidad en la época en que yo era adolescente, a como lo he vivido hoy en día, son 2 escenarios completamente diferentes. Yo creo que sí, el solo hecho de que haya tantos hombres hoy cuestionándose su paternidad y de qué manera es que quieren ejercer su paternidad, e incluso antes de la paternidad pensando, yo sí quiero ser este tipo de hombre o quiero ser un hombre distinto al hombre que me dijeron que había que ser, que tenía que darme a los totazos con todo el mundo si me miraban feo, que tengo que defender a mi mujer a los totazos, que cuidado me tratan no sé cómo, que no puedo llorar. Yo creo que hay un montón de hombres que están replanteando eso de manera muy radical y hay un cambio generacional en curso muy interesante. Porque hay unos hombres de 20 años por ahí rondando, incluso menores, que vienen ya como con el chip instalado de
uy, no, esto no debería estar pasando, con las mujeres no podemos hacer esto debía manejarse de otra manera, no sé qué, y creo que ahí hay una valiosa transformación que estamos presenciando. Lo que pasa es que estamos en un momento de bisagra cultural en el que uno a veces no ve los cambios, pero por favor, el solo hecho de pensarte en que haya hombres reivindicando discursos de masculinidades alternativas o nuevas, o propositivas, que estén reflexionando, venga, ¿cómo ayudo a cerrar brechas de género? Porque el desequilibrio sobre las mujeres es radical y necesitamos mejorar estas condiciones para que las mujeres estén en igualdad a nosotros y no sé qué. Yo creo que cada vez hay más hombres en esa lógica. Lo que pasa es que la masa crítica era grande. Tenemos cambios, claro que hay cambios, pero pues es un proceso que nos toma un poquito de tiempo, en el que hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, pero sí creo con seguridad que hay apuestas muy interesantes para que los hombres se reflexionen la forma de ser hombres y la forma de ejercer su paternidad. Mira, esta semana me dieron un dato, estuve en un evento y oí un dato. 17,000 hombres han llamado a la línea Calma. ¿Tiene ansiedad? Calma. ¿Tiene depresión? Calma. ¿Tiene preocupaciones por motivos económicos o por problemas amorosos? Calma. Sí, es la línea Calma. Nosotros, los hombres mayores de 18 años y residentes en Bogotá, tenemos una línea telefónica a donde podemos llamar para ser escuchados y orientados. Y lo mejor, es gratis. Si usted necesita ayuda para transmitir mejor sus propias emociones, para prevenir la violencia de género o solamente para resolver situaciones de conflicto emocional con otras personas como sus parejas, sus familias o amigos, la línea Calma es para usted. Es un espacio donde nos escuchan y nos asesoran para manejar situaciones emocionales de cualquier índole: ansiedad, depresión, soledad, problemas familiares y hasta duelos amorosos. Respire profundo y marque a la línea Calma. 018-423-614. También hacen un acompañamiento psicoeducativo con herramientas para ayudarnos a cambiar y desprendernos de ese machismo que nos inculcaron y a formar aspectos claves para la convivencia pacífica y la prevención de las violencias. Nos ayudan con la comunicación interpersonal, el manejo de emociones y la resolución pacífica de conflictos. La línea recibe llamadas de lunes a viernes de 7 de la mañana a 10:30 de la noche, los sábados de 8 de la mañana a 10:30 de la noche y los domingos de 2 de la tarde a 10:30 de la noche. Respire profundo y marque a la línea Calma. 018-423-614. Volvamos a Elizabeth. Eso revela que sí hay un cambio cultural importante. Yo hace años, por allá en el año 2017 o 18, propuse una línea de atención telefónica para hombres cuando era directora de enfoque diferencial en la Secretaría de la Mujer. Y me miraron como si estuviera loca. ¿A usted cómo se le ocurre que vamos a tener recursos de la Secretaría de la Mujer destinados a atender a hombres? Y yo decía, hombre, escucha, pero si es que la manera de trabajar también en la reducción de violencias es buscar estrategias para hablar con hombres. No porque los hombres naturalmente sean violentos, sino porque las estadísticas nos muestran que 9 de cada 10 casos de violencia basada en el género, el agresor es un hombre, pero eso no significa que 9 de cada 10 hombres son agresores, solo que hay que reconocer esta realidad de población. Elizabeth, ¿qué invitación le harías tú a los papás y a las mamás que están teniendo dificultad para asimilar la orientación sexual o la identidad de género de sus hijos? ¿Qué les dirías? Yo creo que la primera invitación que le hago a mamás o papás que oigan este podcast y que estén pensando o que quieran saber cuál podría ser el camino, lo primero es, va a sonar un poco absurdo, pero es real, respire. Lo primero es, entienda que esto no es la tragedia, pues aquí no se murió nadie, esto, calmación, de verdad, calmémonos todos que esto no es tan trágico como lo pintan. O sea, no lo vean tan trágico. El primer mensaje es, de verdad, es un momento y respire, no lo vea tan trágico, aquí no hay tragedias. ¿Y qué es lo que hay? Hay un nuevo dato acerca de un hijo o una hija, es un nuevo dato. Estoy enterándome de que este personaje no es solo el personaje que crié, sino que además ahora, caramba, resulta que le gustan los hombres o le gustan las mujeres,
o tiene una identidad de género distinta a la que yo pensé que iba a tener, ¿sí? Como mamá o como papá. Eso es, primero respire, aquí no hay tragedias. Lo segundo que habría que hacer es recordar una cosa muy importante. El oficio de papá, mejor dicho, o de mamá, para lo que nos contrató, ustedes verán quién, el universo, Dios, el hijo, el alma, ustedes verán quién, pero para lo que nos contrataron, cuando a uno le toca la tarea de paternar o de maternar, la función de esa tarea es el cuidado. El eje de esa tarea es el amor y el cuidado. Y esa tarea del amor y del cuidado adquiere una dimensión enorme en estas circunstancias. Entonces, lo primero es respire y lo segundo, acuérdese que si hay un momento en la vida en el que su hijo lo ha necesitado, es este en el que salió del closet. Este es el momento de mayor vulnerabilidad, sobre todo si están jóvenes. Ese es el momento en el que la respuesta, todo bien, es que podemos estar desconcertados, podemos sentirnos sorprendidos, podemos llorar, podemos, pero ¿qué hice mal? Todo bien, pero dense el tiempo de respirar y acuérdense que en este momento en particular es el momento en el que su hijo más los ha necesitado en la vida, en el momento en el que sale del closet. Porque cuando se arriesga a contarle a su papá o a su mamá o a la hermana o a la tía o al familiar, está haciendo, mejor dicho, lleva meses de haberlo pensado. Le digo de esta manera, no le digo de esta otra, lleva meses con esa información y mirando cómo resolverlo. Entonces, lo primero es respire, aquí no hay tragedias. Lo segundo es, este es el momento del cuidado, no hay otro. Este es el momento de estar ahí lo más firme y acompañante posible, y no estoy diciendo que no hay momento a que el papá o la mamá tengan espacio a solas y digan, ¡carajo, pero yo no contaba! ¡Ah! Se puede, se vale. Hay emociones que están escondidas detrás de otras emociones. En mi opinión, muchas veces como que para justificar que los papás nos salgamos de los chiros, los papás o cualquier ser humano. O sea, hay unas emociones como que tenemos la sensación como que nos limpian la cara. Por ejemplo, tapo el miedo poniéndome brava. Eso es frecuente en esos primeros momentos de enfrentar la diversidad de nuestros hijos, ¿no crees tú? Estamos en una cultura que rechaza a las personas homosexuales esencialmente. Yo estoy segura de que muchas de las reacciones de los papás o las mamás tienen que ver con que saben el índice de violencia al que se van a someter sus hijos. Y entonces reaccionan con miedo, ¿sí? Yo no lo dejo salir, le quito el celular, no, porque me muero del susto que se vaya a exponer a un riesgo. Pero entonces lo que les digo es, ese no es el camino del miedo no es el camino, es el camino del cuidado y del acompañamiento. A ver si te estoy entendiendo. Entonces, primero, respiro. Segundo, hago conciencia de que este es el momento del cuidado. ¿Algo más de ahí para adelante? Lo tercero, que de verdad me parece vital, es aquí no hay enfermedades. Así que no trate de curar a quien no está enfermo. No busque terapia para su hijo, no lo lleve al ginecólogo, no lleve a la niña a la ginecóloga porque dijo que era lesbiana, no lleve al muchacho donde el endocrino porque le dijo que era gay, no lo lleve. No es necesario. Aquí no hay enfermedad para curar. Lo que hay es una situación en la que hay que hacer un acompañamiento al hijo. Entonces, lo primero, respire, no hay drama, esto no es una tragedia. Lo segundo, este es el momento del cuidado, es el momento en el que de verdad, si a uno lo llamaran un día allá, si ustedes creen en Dios, entonces en el cielo, a ver, ¿usted cómo se portó como profesional? Check, check, check. ¿Usted cómo se portó como hijo? Check, check, check. ¿Usted cómo se portó como papá? Un momentico. ¿Cómo así que lo dejó solo el día que estaba más vulnerable y más necesitado de apoyo o en el periodo en el que necesitó más acompañamiento? Y 3, no cure lo que no es una enfermedad. Esto no se cura. Se asume. Hay un ejercicio de terapia, hay unas terapias asquerosas. El que le quiera, mejor dicho, cualquier persona, y ojalá esto llegara a muchas partes y a muchas familias y a muchas iglesias. La homosexualidad no se cura porque no es una enfermedad. La identidad de género no se cura porque eso no es una enfermedad. Estamos hablando de la identidad de una persona y de un factor que la caracteriza y la identifica, pero no de nada más. Entonces no hay que buscar curas, ni hacer exorcismos, ni llevar a retiros, ni en coach, ni nada. ¿Qué suele pasar en los servicios, por ejemplo, que
presta las casas LGBTI de Bogotá. Quienes necesitan acompañamiento terapéutico no son los chinos saliendo del closet, son los papás o las mamás que necesitan quien les ayude a entender la situación. Y ya, no es más. Porque ojo a esto, su hijo, señora, o su hijo, señor, sigue siendo el mismo chino al que le gustaba, qué sé yo, el Milo con grumitos y la leche tibia. Es el mismo, ese pelado no ha cambiado. Lo único es que ahora sabemos que es gay, pero la leche le sigue gustando. Y el Milo de la misma manera, o la bebida, o la torta de chocolate, es el mismo pelado. Lo único es que hay un dato adicional en su vida y es que es homosexual, pero lo otro no ha cambiado. Un momento, aquí debo meter la cucharada. Elizabeth está utilizando la expresión chino o pelao. Ella no está hablando de las personas de la República Popular China. Para las personas que nos escuchan y no son de Colombia, y sobre todo del interior del país, les parece muy extraño la palabra chino, china o pelao. Según el diccionario de colombianismos del Instituto Caro y Cuervo, la palabra chino se refiere a una persona joven. Para decir una persona es muy inteligente en Colombia, nosotros decimos ese chino es muy inteligente. Ahora que ya sabemos a quién se refiere, volvamos a Elizabeth. Sigue siendo el hijo de la familia, sigue siendo el hermano de sus hermanas, sigue siendo el nieto de su abuela o de su abuelo y sigue siendo el sobrino de las y los tíos. Háblanos un poco sobre lo que tú entiendes, sobre lo que para ti es cuidar. Eso es una palabra enorme. Entonces, explícanos un poquito qué significa para ti cuidar. Cuidar, si todavía no hay posibilidades y aún es difícil de entender, con no maltratar es suficiente. Con no maltratar ya es un montón, ahí está cuidando, con no maltratar. Vaya y sáquese las angustias con sus amigos o con sus amigas y busque gente que le dé herramientas para afrontarlo. Sí, no se vaya donde una amiga que dice, no, qué tragedia, esto es lo último, yo sabía, qué desgracia. No, hay que buscar a alguien que le ayude a uno a entender la cosa de manera positiva. Eso es lo que hay que hacer, no hay otro camino. Porque el camino de la desesperanza, del reproche, de la angustia no tiene sentido. Estamos simplemente conociendo un factor más en la identidad de nuestros hijos o hijas. El camino del reproche no es el camino y apoyar puede ser tan simple como no agredir. No es que no le tienes que abrir la puerta de la casa pues ya que venga con la pareja, eso toma tiempo. Y debería operar de la misma manera que opera con heterosexuales. Hijo heterosexual que dice, mamá, quiero traer a mi novia. Pues lo mínimo que la mamá debería decir es, vente, esa relación sí es seria, eso sí tiene propósito, tú qué estás pensando, si le vas a traer a la casa, aquí se generan unos vínculos afectivos con este personaje, y si tú dentro de 2 meses me dices, ya cambié de novia, me voy con otra novia, pues entonces, espérate un momento, si vas a traer a casa a alguien, pues que sea alguien con quien tengas como un asunto bonito, como permanente, como serio, ya, eso es apoyar. Muchas veces entendemos que apartar del peligro a nuestros hijos es una forma de cuidar. Y bueno, se nos ocurren 1000 formas de apartarlos de esos peligros que nosotros suponemos que están corriendo. Por ejemplo, el VIH, que en el caso mío, es un monstruo que se me apareció cuando supe que mi hijo era homosexual. Pero yo no tenía ni idea de los avances que había hecho la ciencia y en los descubrimientos que se habían hecho sobre el VIH. En mi caso yo estaba 30 años atrasada. Yo me quedé con una historia y la ciencia evolucionó y yo no tenía ni idea de eso. Se va a morir de SIDA, porque además ahí también hay un estigma enorme. Mucha gente que todavía no sabe que para morirse de SIDA se necesitan ya un montón de cosas que por fortuna cada vez suceden menos. Una persona puede vivir con VIH un montón de tiempo y ya, pero además todavía hay mucha gente que piensa que el VIH le da solo a los homosexuales. Mentiras, 3 de cada 10 casos nuevos son de personas hetero. Hace 20 años era 1 de cada 10 y eso sigue creciendo porque realmente lo que pasa es que estábamos concentrados en grupos poblacionales distintos, pero en la medida en que se abra el tamizaje a población heterosexual van a seguir apareciendo casos. Mejor dicho, esa enfermedad o cualquiera otra no está relacionada con la orientación sexual o con la identidad de género. Pero el estigma está ahí, la discriminación en el discurso está ahí, en las narrativas están ahí. Y por eso la gente se asusta y dice, Dios mío, se me va a morir, se me va a enfermar.
me lo van a maltratar, le van a dar en la calle, o sea, y obviamente eso genera miedo y yo logro entender que muchos papás y mamás reaccionan es desde el miedo. Hay un libro tuyo que yo aprecio especialmente y lo aprecio por la sencillez en la forma como lo escribes y como planteas las cosas y porque te permite abordar el tema sin que tengas ningún conocimiento previo sobre nada de lo que tú hablas ahí. El libro es No somos etcétera. No somos etcétera. Nos cuenta la historia de la lucha de los últimos 20 años de la comunidad LGTBIQ+. Este libro es para todos los que estamos interesados en aprender de la constante lucha por los derechos igualitarios. Además, explica de manera práctica y directa la definición de la sigla LGTBIQ+, y la relación de la comunidad con diferentes iglesias. Reflexiona sobre los crímenes de odio y cuenta cómo surgió el primer centro comunitario LGBT de Colombia. Volvamos a Elizabeth. Me hace tan feliz como no te imaginas, Juanita, porque además yo lo escribí pensando en gente que no sabe de este tema, en contar una historia que me entendiera cualquiera. Mi máximo de todo lo que me ha pasado con ese libro, que además es bellísimo y la gente que lo lee me escribe y me escriben chicos y me escriben mamás o me escriben papás, pero lo máximo que me ha pasado es que cuando lo lancé, yo me acuerdo haber dicho en alguna entrevista, yo quiero que este libro sea el que el chino lea, un pelado lea cuando va a salir del closet, o que se lo regale a la abuelita. O mejor aún, que sea la abuelita la que le regale el libro a un chino que salió del closet. Y mi momento máximo fue en Pereira el año pasado en la Feria del Libro, cuando llegó Elvia a decirme que venía a comprar No Somos Etcétera para su nieta. Esa es mi felicidad. ¡Felicidad! Porque esto es para que lo entienda cualquiera y por eso está escrito de esa manera. Cualquier persona puede entender en No Somos Etcétera que esto ha sido una causa de mucha gente, que aquí no hemos terminado ni la mitad de la tarea que nos espera. ¿Tú crees que lo que hemos logrado, lo que se ha avanzado, se puede perder? ¿Verdad? Hay que seguir trabajando todos los días porque los derechos LGBT se pueden retroceder. Hay riesgo de retroceso. La lógica de una política pública es que se implemente y se fortalezca y no que se quede ahí suspendida mientras el gobierno que no está de acuerdo lo devuelve. Con el escenario más adverso de que donde llegue a llegar un gobierno realmente radical, pues es muy fácil. No muy fácil, esto va a requerir una pelea fuerte y va a haber mucha gente defendiendo estos derechos, pero pueden haber riesgos de retroceso y esa es una realidad que no podemos obviar en el tema LGBT. Por ejemplo, y lo digo en mi trabajo todos los días, nadie en ningún gobierno va a discutir hoy, en este momento histórico, que haya que tener programas y políticas para personas con discapacidad o población con discapacidad. Nadie va a discutir que haya que tener programas y proyectos para personas indígenas o afro. Pero para personas LGBT, eso tal vez no es tan claro. Y ahí es donde está el riesgo del retroceso. Ahí. Por eso es tan importante entender que hay que seguir avanzando y consolidando los derechos que tenemos. Y amo que No Somos Etcétera sea un pretexto de conversación. Mi propósito de escribir es eso, por eso es que hago comedia, por eso es que hago stand-up comedy, porque lo que estoy buscando todo el tiempo es formatos distintos para transmitir el mismo mensaje, pero como llegándole a la gente de otras maneras. Si voy a la corte, echo el cuento de una forma. Si estoy en la academia, pues yo soy docente universitaria, allá echo el cuento de otra manera. Si estoy en un debate en la televisión, lo tengo que contar de otra manera. Si estoy trabajando con todo el personal de vigilancia de aseo de la entidad, pues tengo que contar el cuento de una manera que la gente me entienda. Y por eso amo que me digas. Tu stand-up comedy, te quiero decir que es fuera de serie. Yo me reí sin parar. O sea, fui una carcajada única. Lo que tú dices es maravilloso, pero además todas las ayudas audiovisuales que tienes, los videos, las fotografías, no, es fuera de serie. Mi proyecto de vida es que una vez que deje de ser funcionaria pública, en este momento estoy en un cargo público. Cuando deje esto me voy a ir a hacer mi show por Colombia y por América Latina. Yo no tengo ni idea de cómo lo voy a lograr porque jamás en la vida he sido artista, pero es lo que quiero hacer porque he visto cómo mi show funciona. El humor es una herramienta. Mi show que se llama A ver si nos entendemos, así se llama, A ver si nos entendemos porque realmente es A ver si nos entendemos, es la historia de una mujer lesbiana, feminista y católica, mamá
de Manizales tratando de ser mujer lesbiana, feminista y católica en Manizales. ¿Eres tú? Ese es el resumen de mi show. Exacto, soy yo. Y lo que he visto en A ver si nos entendemos es poderoso, de verdad. Y por eso lo quiero seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo en donde pueda. Pero para resumírselos, una señora al final de una función, cuando la estrené en Casa Ensamble y ahí tuve un par de temporadas, una señora al final de la función se me acercó y me dijo esto. Me dijo, yo entendí. Todavía no lo puedo explicar, pero entendí. Y yo ya quedé con eso más que satisfecha. Yo quisiera que regresáramos a tu experiencia personal. ¿Cómo fue esa conversación con tus papás, si la hubo? Y esa conversación con tu hijo. Ya les conté que tengo una larga experiencia que incluyó 5 años de trabajo de estudio en Biblia y ser misionera en todas las Semanas Santas. En todas las Semanas Santas fui misionera o en municipios o en barrios, en Manizales o en la cárcel, siempre. Entonces les cuento es ¿por qué? Porque yo vine a entender realmente lo que significaba esa frase cuando salí del closet. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Entonces, cuando me di cuenta de que era lesbiana y fui y me senté con mis papás y les dije, oigan, yo me enamoré de una mujer, así como pasó, porque ya tenía 23 años y un hijo. Ese momento fue difícil, obvio, cada quien logró manejarlo a su manera, papá de una manera, mamá de otra, hubo tensiones con mamá en algún momento, pero finalmente el amor es más fuerte, eso no es una frase de cajón, es verdad, el amor es más fuerte. Y en este ejercicio de reconocerse lo que uno es, ese es el mensaje más poderoso que le puedes dar a tu hijo. Uno a los hijos no les debe mentir, uno les dice tal tipo, no diga mentiras, pero uno les dice mentiras, pues mal, paila, así no es. Entonces, el punto de poderme sentar con mi hijo y decirle, oye, resulta que tu mamá es lesbiana y que Carolina no es nuestra compañera de apartamento, sino mi pareja. Para él eso fue, primero, pues un choque, obvio, no es fácil, en el primer momento como, ay, ¿cómo así tal? Pero muy rápido, en cuestión de 2 horas, los dos ya habíamos hablado bastante, lloramos juntos, todo lo que quiera, y en 2 horas me dijo, mami, ¿pero tú eres feliz? Y yo le dije, sí, yo soy feliz, y me dijo, no, si eres feliz, yo no tengo problema con eso. Y depende mucho de cómo hayas criado a tu hijo también. Si tú no le enseñas a respetar la diferencia, está difícil que tu hijo respete que tú seas distinta. Pero si ese es un aprendizaje en la casa y es una enseñanza central de la crianza, la situación se maneja más fácil. Y en lo que se refiere a los papás, pues lo que les digo, es que las herramientas con las que yo contaba eran distintas. Yo ya estaba en la universidad, mis papás no terminaron la primaria. Yo llevaba años dándome contra la pared, ¿será que sí soy lesbiana? No, no soy lesbiana, no, yo ya tengo un hijo, entonces no soy lesbiana, no, pero es que me gusta esta mujer, entonces sí soy lesbiana, no, yo no soy lesbiana porque lesbiana es una palabra muy fea, no, mejor voy a ser homosexual, no, pero es que a mí no me pueden gustar las mujeres, porque a mí de verdad lo que me tiene que gustar son los... Eso me demoró un montón de tiempo, y si uno se demora, que tiene las herramientas ahora los papás, esa sería mi respuesta, o sea, fueron 2 conversaciones en distintos momentos, con distintas reacciones, en las que al final el amor se impuso por encima de lo demás. Hubo un intervalo de algunos meses y en un caso de años, pero lo logramos finalmente. Lo logramos y esta es la hora en que mis papás son los más orgullosos de la vida, al punto de que mi mamá quiere ir a conocer las casas LGBTI. Entonces tengo libres las próximas semanas 3 días porque estuve trabajando en la Semana Santa y me voy a llevarla a todas las casas LGBTI porque quiero que las vea y me siento muy orgullosa de mostrarle que eso existe y voy a ser feliz de llevarlos a los dos a que vean eso cómo ha crecido, porque ellos vieron el primer centro que montamos a Ancha Pinero hace 14, 15, 16 años y ahora tenemos 5 casas en la ciudad súper bien montadas, con unos servicios y tal. Entonces, esa sería mi respuesta en cuanto a las conversaciones. Claro que hay tensión, claro que es difícil, claro que uno tiene que aprender, porque no es una conversación sencilla, uno no está preparado para eso. Pero de ahí se sale, y se sale por la ruta del amor y de la comunicación. Y tu proceso de reconocimiento, Elizabeth, siendo ya una mujer adulta y no una adolescente. Suele ser un tránsito tortuoso y por eso es tan importante el acompañamiento amoroso de la familia. Y que la primera persona con la que uno habla ayude y no vuelva al asunto un problema. Para mí, yo nunca dejaré de agradecerle a mi tía. Fue la primera persona con la que me senté y dije, ay, me está pasando esto, me enamoré de una mujer, no sé qué, y me dijo, calma. Esperemos a ver qué pasa en la casa ya con usted, y si no, aquí hay donde llegar siempre, usted no se preocupe. Ese apoyo es esencial, eso lo libera un montón.
y da mucha tranquilidad y evita además que pasen cosas feas, porque pueden pasar cosas feas cuando los hijos o hijas salen del closet y se encuentran con más discriminación, más violencia, más exclusión, más rechazo. Puede pasar que tengan ideación suicida, pues eso es facilísimo, porque si uno sabe que le va a ir así toda la vida y el círculo protector que siempre ha tenido le falla, pucha, pues entonces ¿para qué me quedo? Y por eso es tan importante acompañar a hijos e hijas que salen del closet. Te cuento que cuando mi hijo me habló sobre su orientación sexual, me pidió que no le fuera a contar a nadie. En el momento en que él me dijo eso, como que yo me sentí que me estaban metiendo en una jaula. No sé si tal vez con un poco o con falta de tacto le contesté que si él había decidido salir del closet, que por favor no me metiera a mí. En ese momento yo no sabía realmente lo que eso implicaba. Fue más una respuesta intuitiva que racional. Sin embargo, y luego de que ha pasado muchísima agua por debajo de ese puente, creo firmemente que los papás necesitamos salir del closet. Estoy convencida de que dar ese paso nos da tranquilidad. Me parece muy bello. Ese no cuente suele ser parte de la etapa de negación. Entonces así ustedes, pero no digan nada, que nadie se entere. Que su abuelita no sepa, que sus tíos no vayan a saber. O cuidado le dicen a su hermanito. Cuidado que él está chiquito, usted ya es grande de 18, usted ya resiste, pero él de 13 todavía no es capaz de entender, no le diga. Eso básicamente es mentir. Así de simple. Para los papás y mamás que están oyendo les paso el dato, eso es mentir. Y se supone que uno le enseña a los hijos a no decir mentiras. ¿Qué debería pasar? La pregunta me da pie para contarles una anécdota. Hace como 3 o 4 meses una mamá, me escribió a decirme, estoy desesperada, yo no sé qué hacer, mi hija me dijo que era hijo. Y estoy en este estrés, yo no sé, auxilio, socorro, ¿qué hacemos? Bueno, entonces la acompañé, no sé qué, tuvieron sus conversas y tal. Y dentro del núcleo familiar empezó a haber tensiones con los tíos, que eran muy cercanos a los hijos de esta mujer con la que yo estaba hablando. Muy cercanos. Y entonces hace unos meses, como en la mitad del tiempo de que saliera el chino, como a los 2 meses, unas tensiones fuertes, comentarios malucos, unas cosas como feas. Me dijo, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo manejar esto, no sé cuántas. Y le dije, a ver, si usted está en su casa y viene su hermana a hablarle mal de su hijo y a decir cosas malucas, ¿usted qué hace? ¡Ja! La echo de la casa, que ni crea. Ah, bueno, exacto, no hay que buscar más. Eso es lo que hay que hacer. Porque eso sí, con los hijos de uno no se mete nadie, ¿o no? Ahí está. Lo que hay que entender es que esto no es de ocultar, es simplemente contar. Y que toda la familia ojalá se active y apoye. En el caso que les estoy contando, la abuelita resultó el mejor apoyo de la vida. Lo que los tíos no habían podido procesar, la abuelita hizo... Mi chino se llama ahorita como se llama y aquí este es mi nieto y pucha, y nadie se mete con mi muchacho y se acabó. Se acabó. Pero lo que no podemos hacer es ocultar, porque es que eso es mentir. Ahí les paso ese dato. ¿No crees, Elizabeth, que no hay necesidad de publicar la orientación o la identidad de género de nuestros hijos? Yo creo que hay espacios en donde no es necesario entrar en controversia sobre la sexualidad humana. Pero ahí es donde realmente está el cambio cultural, querida. Ahí es donde está. Uno no debería tolerar discursos discriminatorios delante de uno, no. En el chat, no, pero es que es el chat de los amigos de fútbol. No, ahí no. Ah, no, pero es que es solo una charla entre amigos. No, tampoco. Ah, es una broma familiar. No, uno no tolera discursos discriminatorios en ningún lugar. Donde sea, afuera o adentro, no. No es que se vaya a dar en la jeta con nadie. Es ser capaz de decir, ese comentario es homofóbico, mejor no lo hagas. Ya. No es más, no necesitas más. A veces la gente lo único que necesita es un llamado. Oiga, venga, no diga las cosas así, que eso suena horrible por esto y esto. Y ya, no necesitaba más. Con eso entendió, porque no se lo había planteado nunca, no se lo figuró, nadie se lo había dicho. Se lo dicen y es como, ay, pucha, la embarré, perdón, lo cambio. Pero a veces es solo eso. Yo le digo a la gente, cuando preguntan, ay, pero ¿cómo puedo ayudar en la causa? No, usted tiene que marchar, usted no tiene que hacer nada distinto a invitar a su primo gay a la fiesta de matrimonio y que venga con el novio. Y ya hizo la diferencia. Ya la hizo. Ya. Si la abuelita dijo, el día de la madre vienen todos mis nietos, menos ese muchacho que anda con ese otro muchacho, pues entonces que los nietos no vayan. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que cambiar.
Ahí es donde hay que involucrarse. Y con eso se ayuda un montón. Y la abuelita, solo por ver a todos los chinos, va a aceptar que vaya el nieto gay con el novio, porque es que no lo podemos excluir del círculo familiar. O a la tía lesbiana no podemos, el día del funeral de la abuelita, todos los tíos llegan con su pareja, incluyendo con la que llevan 2 meses y van a dejar de estar en 1 mes, y la tía lesbiana no puede venir con los 8, con la novia o la pareja con la que se casó hace 8 años y vive en no sé dónde. Eso es lo que tiene que cambiar y es lo que tenemos que dejar de naturalizar, la exclusión en la familia. Y con eso ganamos todos, además. No solo los chinos LGBT, sino ganamos todos. Es que reconocerle la diferencia a los otros es genial, porque finalmente lo que nos hace iguales es que somos distintos. Si no ese discurso de la igualdad no tendría sentido. Lo que nos hace iguales es esa diferencia que nos caracteriza a cada una y a cada uno. Entonces es simplemente como establecer los acuerdos y entender que el acuerdo establecido para el hijo hetero debe ser igual para el hijo gay. Entonces, si el hijo hetero trae a la novia, el hijo gay podría venir con su pareja también a la casa. Y ya, es la misma cosa, es el mismo rasero para los dos y dejar de ponerle como una sobredimensión al asunto, porque no la tiene, de verdad que no la tiene. Yo puedo entender el miedo, puedo entender el susto del primer momento, puedo entender el deseo de proteger, pero no es tan dramático. No es dramático, básicamente. Y más bien es una oportunidad para conocer aún más a ese hijo o a esa hija y reconocerle en otra dimensión que no teníamos en el mapa, pero que no le quita ni un ápice. Y ya para despedirnos, Elizabeth, ¿qué mensaje quieres enviar a los padres y a los familiares de jóvenes diversos? El mensaje que le dejo a papás y mamás de personas LGBT, si ya salieron del closet, sobre todo si están saliendo del closet, es: no se les olvide que el papel para el que nos contrató la vida es para cuidar y acompañar a nuestros hijos, especialmente cuando más vulnerables, especialmente cuando más sabemos que se puede afrontar una situación de violencia o de discriminación. Ahí es donde nos necesitan más. Entonces, a pesar de que entiendo que pueda ser difícil un primer momento, no pierdan el foco, no pierdan de vista que sus hijos e hijas no han cambiado y no pierdan de vista que el papel que tenemos los papás y las mamás es acompañarlos, cuidarlos y darles el apoyo que necesitan en los momentos en los que los necesiten. Ese sería mi mensaje. Conversar con Elizabeth fue constructivo y muy, muy divertido. Me hizo retroceder en el tiempo y recordar. Me permitió verme en medio de una película, luchando para que, en medio de esas primeras conversaciones que me tomaron de sorpresa, sin preparación alguna y con muy, muy poco conocimiento, no se reflejara mi vulnerabilidad. Después de hablar con Elizabeth, veo con claridad cómo el rol cultural de madre que me imponía puede ser sustituido por uno menos agresivo para conmigo misma, sin tener que dejar de lado ninguna de mis responsabilidades. Poder verme ayer y hoy me muestra que ha habido transformación, gracias a las cuales nos encontramos hoy aquí. La posibilidad que tengo de conversar sin tapujos sobre el tema, con gente preparada y con personas simplemente dispuestas a compartir sus reflexiones y experiencias, me revela nuevas aristas que enriquecen el camino que resolví recorrer para conocer este mundo de la diversidad. Salir del closet no es fácil. Es un proceso que toma tiempo, pero mucho antes de tomar esa decisión, de dar el paso, hay todo un camino que la persona recorre y lo hace de manera introspectiva. Es algo muy individual, muy personal, muy de adentro del ser, y cada uno tiene una historia completamente diferente. Una pregunta que escuchamos muy seguido es: ¿cómo fue la experiencia de reconocer que eres gay? ¿Y cómo te preparaste para conversar con alguien? Eso que llamamos salir del closet. Buscando testimonios, Juanita conversó con Andrés para conocer cómo vivió la etapa de reconocer su diversidad y abordar a sus padres para compartir su realidad. Son 2 historias diferentes, si se quiere. Por supuesto, yo creo que
como la mayoría de la gente, una cosa es la relación con la mamá y otra cosa es la relación con el papá. Así como con cada miembro de la familia y cada amigo o amiga, pues uno tiene una relación que es en algunos aspectos y con algunos matices algo diferente, pues por supuesto la relación con mamá o con papá pues también tiene esas diferencias. En mi caso en particular, siempre tuve una relación pues más cercana con mi mamá y ya voy a entrar también un poco de pronto como al detalle de eso. Entonces pues salí primero del closet, como se dice, con ella, le conté primero. En ese momento estaba además empezando también a salir con mi novio del momento, entonces esa fue como la excusa para contarle. Y por supuesto que hubo mucho nerviosismo, hubo mucho temor de decirle pues alguna cosa que estaba ya en el fondo del corazón desde hace tantos años y que no le había dicho. Fue una conversación bastante sencilla en realidad, sin mucho trauma, sin mucho problema para mí al menos. Sé que ella, después lo supe, ella tuvo, digamos, también un proceso, por supuesto, de cómo, valga la redundancia, cómo procesar esa información y cómo también conversar con otras personas y buscar en esas conversaciones, pues entender todo por lo cual ella estaba pasando. Pero en realidad fue una conversación bastante sencilla y bastante amorosa en la que yo lo que encontré fue una respuesta muy positiva. Con mi papá me demoré mucho más, estoy hablando de 7 años más, en los que mi mamá me guardó el secreto, digamos, me apoyó en no divulgar tampoco una información que pues no era suya del todo para divulgar. Eso por supuesto le costó, lo hablamos muchas veces al respecto de cómo yo estaba poniéndole a ella de alguna forma como una carga en términos de una información que pues ella tampoco quería tener secretos en su relación con mi papá. Ellos aún hoy están casados, viven juntos, entonces pues era también tener un secreto entre ellos dos, pero pues lo hizo, su amor de mamá estuvo por encima y digamos que sí me acompañó como en ese silencio que yo necesitaba en ese momento. Con mi papá me demoré mucho más y esa sí la recuerdo aún con más nerviosismo, con mucho temor. Mi papá es militar retirado y eso da mucho más miedo de lo que en realidad debería dar, al menos en mi historia personal. Mi papá se retiró antes de que yo naciera, yo nunca vi a mi papá en uniforme, yo no crecí, digamos, en una vida militar, pero pues siempre está como ese prejuicio incluso de parte de uno en términos de, pues, uno escucha como el calificativo de militar y se imagina de una vez y pues tiene en la cabeza la imagen de una persona con unos principios, valores, ideas muy fijas y que probablemente no se va a tomar esto muy bien. Sin embargo, mi papá siempre fue una persona muy participativa, digamos, en las tareas del hogar. No es para nada una figura que haya sido machista ni que no haya participado en las tareas del cuidado. Era el que nos despertaba, nos hacía el desayuno, nos llevaba al colegio, estaba pendiente, etc. Y es una persona súper cariñosa. Pues yo creo que yo me había dejado ganar como por el miedo de esa imagen y por eso me había demorado tanto tiempo en decírselo, pero a la vez, igual tal vez como con mi mamá, cuando se lo conté, la respuesta que tuve fue absolutamente maravillosa para mí. Digamos, su respuesta fue: lo que a mí me importa es que tú seas feliz, que tú y tu hermana sean felices. De ninguna manera voy a opinar nada distinto a si este es el camino que te va a llevar a ti a la felicidad. Cuentas conmigo 100%. Si me acuerdo las palabras que me dijo en términos de si a mí me dijeran que tu hermana o tú necesitan un trasplante de corazón, yo me sacaría mi corazón y se los entregaría, y nada de eso va a cambiar con esto ni con nada. Y en ese momento yo me di cuenta de que el que no estaba preparado era yo, que él había estado preparado siempre para demostrarme lo mucho que me ama y lo mucho que iba a estar ahí para mí, que el que no estaba listo era yo, y yo era el que lo había de alguna forma sacado de mi vida, yo lo había alejado de mi vida por tener, digamos, esta información secreta, por no poder compartirle, sentía yo,
ese otro gran pedazo de mi ser, mi relación con él se había vuelto muy distante desde mi adolescencia. Y a partir de ahí, a partir del momento en el que le conté que yo era gay y que estaba decidido a vivir una vida feliz, abiertamente gay, hemos mejorado increíblemente nuestra relación. En mi experiencia personal, por supuesto, tantas historias como personas en el mundo, pero en mi experiencia personal sí es una época de mucha soledad, es una época en la que en particular yo no tenía nadie con quien hablar del tema. Yo no tenía, tampoco lo había hecho, digamos, en un círculo de amigos, de haberles contado, yo tengo, o me gustan los hombres, o yo soy gay. No lo había puesto en palabras hasta entrados los 20 años. Entonces, pues sí, la adolescencia es una época fue para mí una época de mucho temor, de mucha soledad y de mucho intentar esconder señales, intentar esconder pequeñas evidencias que pudieran salir y que uno siempre está asustado de que salgan, que de pronto lo vean a uno mirando un poquito más tiempo del que uno debería a un hombre cuando pasa por la calle, o si sale una escena en una película, uno siente como me van a descubrir, y el corazón acelerado cada vez que pasa algo así. Hay unos prejuicios, por ponerlo de alguna forma, preconceptos, ideas que tenemos de los demás. Pues la única forma de resignificarlas, de reconstruirlas y de derribarlas, aquellas que son falsas, pues es conversando. Y obviamente pues ellos tenían unas ideas al respecto de lo que era ser gay, de lo que era vivir una vida como una persona homosexual, y por supuesto yo desde el otro lado, desde esa otra cara de la moneda, pues tenía esas otras ideas de lo que eran ellos, de lo que era ser militar, de lo que era haber crecido. Bueno, mi mamá también mi abuelo materno es militar, mi mamá pues es de familia militar, tengo militar por lado y lado. Uno está lleno de ese tipo de ideas que solamente se derriban y se transforman conversándolas, y creo que eso pues es la principal lección de mi historia. Las familias y las personas que nos amamos, cuando nos amamos, vamos a estar listos para demostrárnoslo y para aceptarnos como somos, pero solamente lo podemos hacer si efectivamente nos acercamos hablándolo y conversándolo. Encontrar este testimonio que les compartimos hoy me llevó a conversar con muchos jóvenes, encontrando siempre como factor común el amor de los padres hacia sus hijos y de los jóvenes hacia sus padres. Como nos decía Elizabeth, el amor es lo que logra ayudar a quienes queremos avanzar en la aceptación y comprensión de la diversidad de nuestros hijos. Me pregunto si acaso hay más amor en este mundo de la diversidad del que suponemos. Me pregunto también ¿por qué es tan común suponer escenarios agresivos y dramáticos cuando estamos enfrentando una dificultad? Es como nuestra primera reacción, y esto nos aleja de la posibilidad de ver el otro lado de la moneda. Haber hablado con estos jóvenes me ha mostrado ese otro lado que me invita nuevamente a corroborar que entre dos extremos siempre existe un abanico de matices. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte. Y si te hizo reflexionar, o si pensaste, esto lo tiene que oír mucha gente, por supuesto, comparte nuestro episodio con tus amigos, colegas, vecinos o con familias diversas que conozcas. Padres y madres que, como todos, estamos creando espacios de amor y respeto. Cuantos más seamos, mejor. Haz que Matices siga creciendo. Este podcast es posible gracias al apoyo de Creciendo en Identidad, una organización dedicada a construir un mundo en el que todas las personas, especialmente aquellas de la comunidad LGTBIQ+, sean respetadas y acogidas en colegios y empresas. Gracias a quienes hacen que Matices suene como lo escuchas. Idea original y dirección, Juanita de Francisco. Asesoría editorial, Darío Gamboa
y Leonor Pacheco. Estrategia de marketing digital, Juliana Araujo. Edición y postproducción, Mario Andrés Gómez. Diseño gráfico, Paola Fajardo. La producción general estuvo a cargo de Sandra Herrera con la asistencia de producción de Dana Guerrero. Y yo, Christian Barnes, quien siempre está por ahí metiendo la cucharada. Esto es Matices. Gracias por acompañarnos. Este podcast fue producido por Coproducción Urbana. Nos escuchamos en el próximo episodio.